Muy buen día. ¿Cómo va? Me alegra mucho. La imagen de la pantalla ilustra lo que se conoce como planeación estratégica. Esa es la teoría que siguen empresas, organizaciones, las iglesias, o sea, la industria, para proyectar hacia el futuro su expansión. Es lo que hace con base en los resultados que tienen hasta el momento, entonces, y con base en la misión y visión que tienen de su empresa, entonces dice, la teoría que visualizan a 5 años dónde quieren estar, o a 10 años, o a 15 años, qué mercado quiere conquistar y qué resultados van a tener y cuáles son los recursos que van a invertir para obtener esos resultados. Entonces, están mirando a futuro el crecimiento de la empresa, toda la empresa, toda la organización quiere tener hacia el futuro su crecimiento. Y con la planeación estratégica, entonces hasta pueden hacer el informe de gestión, cómo se va desarrollando en el tiempo el ejercicio de la empresa, de la organización, y cómo van obteniendo resultados, y qué ajustes hacer, y entonces van hacia las matrices de DOFA y mil cosas. Y cuando dicen, bueno, ya tenemos nuestros servicios, esto proyectado, tenemos experiencia, tenemos nombre en el mercado y tenemos ya unos resultados obtenidos hasta el momento y ya tenemos toda la documentación necesaria. ¿Qué puede fallar? ¿Quién desaparece el COVID-19? Por ejemplo. Y entonces lo que se pensaba iba a ser una expansión, terminó siendo una contracción. Y los resultados que se esperaban tener a futuro no se van a tener. Porque hay una cantidad de cosas que están por fuera del control, por fuera del alcance de una persona, de una entidad, de una organización. Hay cosas que están por fuera del alcance. No está en su poder tener dominio ni control sobre eso. Y es una de las cosas difíciles para el ser humano. Digamos que eso es una de las humillaciones para el ser humano. No tener control sobre los resultados a futuro de sus anhelos y de sus deseos. No tener el control, no poder asegurar qué va a tener a futuro. Y por futuro podemos pensar a los 5 o a los 10 años, podemos pensar a un año, a un mes o a hoy. Porque hoy estoy dejando varias cosas para mañana. Ya sea porque lo que tenga que hacer hoy está cerrado, porque es una oficina y está cerrada, entonces tiene que ser mañana lunes. Entonces mañana lo voy a hacer. Y estoy pensando sanamente, mañana hago esto y aquello. ¿Habrá mañana? No lo sabemos. No está en nuestro control que haya un mañana para nosotros. Puede haberlo para otros, pero tal vez para nosotros o para mí no haya mañana. Por eso entonces tiene que mantener uno las Cuentas cortas, ¿cierto? Y las cosas claras, porque no sabemos nada del mañana. Dependemos absolutamente del Dios nuestro. Porque esas cosas que están por fuera de nuestro control están en las manos de Él. Él decide, Él resuelve, Él dictamina, Él juzga. Pero el hombre, aún el cristiano, en muchos sentidos vive como un inconverso. En muchos aspectos, lo decía ahorita Andrés cantando, en la reflexión que hacía durante la alabanza. Hay cosas en nuestra vida que no le rendimos al Señor. Y en últimas, Él es el que tiene el dominio, el poder y la autoridad sobre cada aspecto de su vida. Pero el creyente, el cristiano, se ha de caracterizar porque tiene presente a Dios en todo lo que hace, en todo lo que proyecta, en todo lo que diseña, en todo lo que pretende alcanzar, tiene que tener en cuenta a Dios. Porque ni siquiera cosas santas
O sea, por santo, voy a recordar a Pablo cuando en el segundo viaje misionero pretendía entrar a Éfeso. Y entonces dice, y cuando íbamos a llegar a Éfeso, el Señor nos lo impidió. Uno dice, pero va a evangelizar. Voy con la gente con la que voy a evangelizar. Ya estoy a la puerta de la ciudad que voy a evangelizar. ¿Qué puede salir mal? Es un trabajo para Dios. Dios no nos mandó pues a evangelizar y alcanzar a todas las naciones. Y entonces vamos para Éfeso, es otra nación que hay que alcanzar. ¿Qué puede salir mal? Pero Pablo, que es un cristiano devoto del Señor, dice, llegando a Éfeso, el Señor nos dijo, no, a Éfeso no. Y está en la potestad del Señor nuestro decirnos, sí, haga eso, que es bueno. ¿Qué tiene de malo ir a evangelizar a Éfeso? No tiene nada de malo, pero el plan del Señor es otro. Entonces el Señor es el que manda y Pablo está atento a la voz del Señor para saber si lo que está en su plan hacer está de acuerdo con su voluntad. Entonces el cristiano tiene que vivir atento a la voz del Señor. Porque por piadoso que sea la obra que vaya a hacer, que vamos a evangelizar, podemos proyectar y vamos a evangelizar tantas personas este año aquí en la iglesia. Y usted ya pensó en 3 y va a orar por ellos. ¿Llegarán los 3? ¿Llegarán 2? ¿Llegará 1? ¿Ninguno? Porque oré por ellos tienen que llegar. Está en las manos del Señor. Que ese resultado llegue. Piense en uno nomás si quiere. Ore por él, háblele. Porque muchos son llamados y hay unos pocos que son escogidos. Entonces, ¿qué hace un cristiano? Es proyectar hacia el futuro, porque definitivamente hay que diseñar algo para el futuro, porque tenemos que ver para dónde vamos, tenemos que saber para dónde vamos. Si no sabemos para dónde vamos, pues cualquier camino sirve, porque ¿para dónde vamos? No sabemos, entonces coja cualquier camino. Pero en lo que es la planeación de la vida del ser humano es diseñar, planear algo. Pero el cristiano tiene en cuenta que en últimas es el Señor el que determina ese resultado. Eso es lo que nos enseña Santiago, el escritor de la epístola, Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Nos enseña que debemos someternos, sujetarnos o rendirnos a la voluntad del Señor en todos nuestros actos, en todas nuestras obras. Mientras llegan allá a Santiago 4, 13 al 17, recordar otra historia. David, el rey David, voy a construir, le dice al profeta Natán, voy a construir un templo para el Señor. No está bien que yo viva en el castillo y el Señor aquí en esta carpa, el tabernáculo. No, un templo a la altura del Señor, con oro y con madera de cedro y todo con piedras labradas. Hermoso templo para el Señor. ¿Qué hay de malo en dedicarle una obra de esas al Señor? Nada. Eso es un sentimiento piadoso. Yo quiero que el Señor habite aquí en medio del pueblo, en un templo piadosísimo. Pero finalmente por la noche el Señor le habla al profeta y le dice, dile a David que sí, que muy querido, que muchas gracias, pero que él no. Que sea su hijo Salomón el que lo construya, él no. Con todo y eso David se puso a la tarea de recoger recursos para dejarle a Salomón. Entonces cuando iba a morir le dijo a Salomón, el Señor no me permitió construir el templo, tú lo harás, aquí está lo que he reinado, ahí está, oro, plata, bronce, hierro, todos los materiales, maderas, para que tú hagas la obra. El plan de David era buenísimo, pero el plan de Dios era otro. Entonces, ¿qué hace? Un plan estratégico es un plan de actuación donde definen todo lo que la empresa necesita lograr para cumplir su misión y alcanzar la visión de la empresa.
Pero el elemento que falta ahí es el si Dios quiere. Ese es el elemento que falta, si Dios quiere, para su vida, para la proyección de su vida, de su desarrollo personal, espiritual, para su desarrollo como persona, como familia, es si Dios quiere. Depender del Señor. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Hay algo de malo que un empresario piense así? Esto está escrito para empresarios. El empresario que sale, que va a vender, que ya vio el mercado, ya vio los lugares donde se va a abastecer de materia prima, que ya vio dónde son los clientes, dónde es el buen lugar, la buena ciudad donde lo que él vende se va a vender por cantidades. Él ya lo previó todo. Es muy diligente el empresario. Y es un empresario cristiano, porque le está hablando Santiago a la iglesia. Y dentro de la iglesia a los empresarios. Pero este mensaje no es exclusivamente para empresarios, es para todos y cada uno de nosotros. Para que no diga, yo no soy empresario, entonces no es para mí, es para todos nosotros. Y haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso, que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Eso comparado pues con el Señor, dice el Salmo 90, así. Versículo 4, voy a leer desde el 3. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. 1000 años para ti son como un día, como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana, como la hierba, que al amanecer brota lozana, es la vida del ser humano. Con todo y su proceso de nacer. Esa es la vida del ser humano. Ser cristiano es reconocerse dependiente de Dios, que casi nada está bajo el control del hombre, casi nada. Usted puede decir que tengo un título, una preparación, unos contactos, que tengo experiencia, que soy muy sabio para muchas cosas, puede decirlo. Y eso usted sabe que lo tiene. Aún eso se lo dio el Señor. Ni siquiera es suyo. Aún eso se lo dio el Señor. Porque sin nada nacimos y así mismo nos vamos. Cualquier cosa que tenga hoy, ha considerado, por ejemplo, cuando merca está pensando en el futuro. Y va a hacer el jueves lentejas, y el viernes va a ser costilla, y el sábado van a ser frijoles. Y merca pensando en eso. ¿Usted sabe si va a llegar al sábado? ¿O al viernes o al jueves? Y la botella de vino porque voy a tener una cena romántica con mi esposa el viernes por la noche. Todo eso está preparado. Usted está preparando a futuro y por eso está mercando. Y el queso amarillo y unas uvas. Y eso está preparando el futuro con eso. Y el futuro es esta semana, el mercado para la semana o para 15 días, como sea que merque, o para el mes. Está pensando a futuro. ¿Alcanzará a llegar a comerse el jueves las lentejas? Pero entonces, cuando llega a casa, por lo menos en eso, usted no sabe si va a llegar al jueves, pero por lo menos cuando está desempacando, está pensando, Señor, por tu gracia y por tu favor, me concediste con qué mercar. Eso es tener en cuenta al Señor en cada momento de su día. Usted no sabe si va a llegar al jueves a comerse las lentejas, pero sabe que agradeció ya por las lentejas que pudo comer gracias al favor del Señor. Gracias, Señor, por la abundancia que traes a este hogar. Está teniendo en cuenta al Señor ahí. ¿De qué manera incluyes al Señor en tus planes? Porque parto de la base que los haces, pero ¿de qué manera lo incluyes? Orando. La oración es la forma como le decimos al Señor, Señor,
este es mi plan, este es mi proyecto, lo pongo en tus manos. Sea tu voluntad. Y ojo con eso, hablamos de la línea muy delgada. Obra, Señor, según tu voluntad, pero salgo y hago las cosas a mi manera, sin atender a la instrucción del Señor o al consejo o a la experiencia o a una cantidad de cosas a las que hay que recurrir, buscando la sabiduría de Dios, la palabra, para saber si sí o no. Como Pablo, el Señor dijo, no entre a Éfeso, y él no entró, fue obediente. Buscar la palabra de Dios para saber qué es lo que va a hacer. ¿Será suficiente entonces simplemente a lo que vamos a hacer decir, si Dios quiere mañana y el jueves comeremos lentejas? Si Dios quiere, ¿será cuestión de solamente agregar esa cláusula a las oraciones para que las cosas funcionen? Continúa entonces diciendo Pablo, más bien debieran decir, si el Señor quiere, y viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías, en su orgullo, en su vanagloria. Esas son las fanfarronerías, en que yo sé qué voy a hacer mañana y yo sé cómo voy a resolver mañana. En que yo soy el que sabe cómo se hace. Entonces va al orgullo del cristiano y le dice, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Comete pecado. Pablo nos da ejemplo de esto. En Hechos de los Apóstoles, estando ya en Éfeso, cuando pudo llegar a Éfeso, dice 18, 19. Hechos de los Apóstoles 18, 19. Dice, al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus compañeros y entró en la sinagoga, donde se puso a discurrir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Si Dios quiere, volveré. ¿Qué hay de malo en quedarse hablando más con una gente que le está pidiendo más evangelio? Por favor, Pablo, no te vas, danos más evangelio. Queremos escuchar más de Cristo. Pero el plan del Señor es otro. El plan del Señor era que saliera de Éfeso y fuera a Jerusalén. Entonces Pablo, atento, como una persona que reconoce al Señor en sus caminos, siguió el camino, obviando una solicitud piadosa, por favor, háblanos más de Cristo. Yo, no puedo en este momento, y si Dios quiere, vuelvo. Esa es la vida del hombre piadoso. Aún una cosa muy buena para el Señor, tiene que dejar de hacerla porque está siguiendo el plan de Dios, el plan estratégico del Señor. Está dependiendo de la dirección del Señor, está reconociendo al Señor en su camino. Y varias veces dijo, en varias poblaciones dijo, si Dios quiere, vamos a hacer esto, si Dios quiere. Unas 2, 3 veces dijo Pablo, en el libro de los Hechos decía así, si Dios quiere, lo haremos. Pero no es solamente un decirlo, no es solamente pronunciarlo, porque entonces entre nosotros está esa expresión. ¿Vas a venir a la fiesta? Ah, si Dios quiere voy. Pero sale tan de cliché, tan natural que usted no está pensando realmente, ¿será que Dios quiere que yo vaya a esa fiesta? No lo está pensando, simplemente está respondiendo como una palabra más, una expresión más de nuestro lenguaje, de nuestra forma de hablar.
que algún día empezó de ahí. Sí, si Dios quiere, entonces en la Biblia dice que hay que decir así, entonces todo el mundo dice si Dios quiere, pero no es la expresión. Y por eso es que hay que examinar el corazón para poder entender desde el corazón si lo que está diciendo se ajusta a su realidad. Como decía también Andrés en la alabanza, usted está consciente de lo que está cantando. Toda mi vida la rindo a Cristo. Mi futuro está en el Señor. Cantábamos eso, ¿cierto? Mi futuro está en Él. ¿Eso es verdad? ¿Es una realidad en su vida? Pablo nota que en el pueblo cristiano, para quien está escribiendo, no era una realidad y por eso escribe para ellos. Pero para ellos también nos está escribiendo a nosotros. Porque podemos estar yendo a la iglesia, haciendo cosas en la iglesia, pero viviendo completamente ajenos a Cristo. Como quien dice, haciendo actos piadosos, pero viviendo de manera impía. Y esa vigilancia tenemos que hacerla. Con la ayuda del Espíritu Santo y la oración tenemos que hacerla. El hombre propone, el Señor dispone. Estos son 3 versículos que saqué del capítulo 16 de Proverbios, los versículos 1, 3 y 9. El hombre propone, el Señor dispone. Eso es piadoso. Claro que hay que hacer planes, hay que proponer, pero finalmente hay que saber que el Señor es el que dispone el resultado. Pon en manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Puestas tus obras en las manos del Señor, contando con que el Señor quiera. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esa es una conciencia que tenemos que adquirir, de saber que nosotros dependemos absolutamente del Señor. Planeamos, diseñamos, proponemos, anhelamos y que el Señor conceda los anhelos de su corazón. Pero todos aquellos que se conformen a la voluntad del Señor. Vivir en esa sensibilidad a la voz del Señor. Amar a Dios, y es la centralidad de la palabra, el amor a Dios. El amar a Dios es reconocerlo en tu caminar. No es tan simple como agregar la frase, si Dios quiere, a una oración, sino reconocer que tu vida depende por completo de su voluntad. Hacerlo, tener en cuenta al Señor, hacerlo es bueno. Eso es lo bueno que decía Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o sea, el pecado de omisión, ya no de comisión, no que haga algo malo, sino el que pudiendo hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Pecado de omisión. Hacerlo es bueno, no hacerlo es pecado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Considerar al Señor en nuestros caminos. Considera al Señor en tu camino y Él allanará las sendas. Eso es lo bueno. Pero también quiero enfatizar un poquitico sobre el primer versículo. Lo había subrayado, pero lo dejé para lo último. Miren lo que hacen. Dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Su propósito es, claro que todo el mundo quiere de su negocio obtener las riquezas. Pero también hay una cosa que considerar, y es que es un pensamiento hasta donde se ve ahí algo egoísta, que nos prepara para el resto, para lo que sigue en la carta de Santiago. Es algo egoísta. Estoy pensando en que me voy a enriquecer. Y entonces la palabra de Jesús para el rico insensato decía, qué gran cosecha obtuvimos este año. Ya no me cabe en el granero. ¿Qué haré? Voy a destruir los graneros y construirlos más grandes. Y voy a llenarlos con toda la cosecha. Y entonces llegaré a la casa y comeré y beberé el vino. Y diré, alma mía,
tienes muchos bienes para mucho tiempo. Descansa y disfruta. Y el Señor le pregunta, necio, esta noche, no en un año, no en 6 meses, esta noche pedirán tu alma. ¿Para quién será todo eso? Entonces, es tener una mente abierta, sí, a prosperar, pero considerar también al necesitado, a la viuda, al huérfano, al pobre, tener de todo eso. Eso es lo bueno. Y eso es lo que hay que hacer lo bueno. Que el Señor prospere, sí, pero que tenga en cuenta al necesitado, eso es bueno. Y no tenerlo en cuenta es pecado. Porque estás viviendo para ti, solo para ti, y pensando que vas a disfrutar de eso toda la vida. Y que vas a tener una larga vida. Yo, por supuesto, oro por todos ustedes y por mí, que el Señor nos conceda larga vida y próspera y abundante y plena de salud y de éxitos, que el Señor les conceda éxitos y bendiga la obra de sus manos. Esa es nuestra oración. Pero también oramos que usted tome esta palabra en su corazón y se haga consciente, es la palabra la que está hablando. No soy yo, es la palabra la que lo dice. Hágase consciente que su vida depende del Señor y que usted tiene que someterse a la voluntad de Él y ser permanentemente, reconocer permanentemente al Señor en sus caminos. Para que sea que viva poco o viva mucho, viva en la gracia de Dios. Viva en esa permanente coinonía, en esa permanente relación con el Señor. Que sea una realidad Dios en su vida. No una idea, un concepto, una idea teológica, una expresión teológica. No, que sea una experiencia real en su vida, que usted está permanentemente en contacto con el Cristo vivo resucitado, a quien le invitó, para que usted viviera su vida por medio de Él. Esa es una de las bendiciones de predicar la palabra. Es rendirse al Señor para que sea Él el que hable por medio del predicador. Por eso, lo que decía Andrés, lo traigo también a colación ahora. Salir al púlpito o a cantar debe generar temor y temblor. Porque si se va a parar aquí, porque es un profesional de la oratoria, entonces está actuando en su fuerza, en su capacidad, desconociendo completamente que lo que está diciendo debe venir ahora. Más vale temer y temblar a la hora de decir algo como esto, porque es la palabra de Dios la que estamos enseñando y predicando y en la que tenemos que vivir reflexionando y a la que nos tenemos que estar sujetando permanentemente. Padre, recuerdo en ese momento una persona que sufriendo de alergia a los mariscos, estando en un hotel, dijo, me los como, arriba tengo la inyección, la contra, y entonces subo, me la aplico y ya, paso y me doy el gustico de los mariscos. No alcanzó a salir del ascensor. Planeó para 5 minutos. En 5 minutos alcanzo a subir, aplicarme la inyección y ya. Eso fue un plan a 5 minutos. No tenemos ni idea de qué va a pasar en el siguiente minuto. No tenemos ni idea. No sabemos del siguiente segundo siquiera.
Somos tan orgullosos que creemos que vamos a vivir y hacer una cantidad de cosas según nuestro parecer. Pero no tenemos ni idea. Por eso el Señor nos llama a la piedad. A la piedad es conocerte en nuestros caminos y bendecirte y alabarte. Concédele a esta iglesia crecer, establecerse, permanecer. Concédenos ganar almas para ti. Bendice los proyectos y los anhelos sometida a ti. Esa iglesia que te reconoce y esa iglesia que te alaba. A ti sean la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.